Países hermanos, vecinos que obviamente han estado enfrascados en el último tiempo en fuertes disputas. El gobierno de Iván Duque claramente estuvo con una fuerte artillería en cuanto a palabras y acciones en los últimos años hacia el gobierno de Venezuela, y hoy día con Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en Colombia, las cosas tienden a cambiar. Vamos a revisar eso y mucho más con Avedín Tacaví, que me acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Avedín? Bien, gracias Osvaldo, y buen día América Latina. Qué bueno tenerte nuevamente acá en el estudio, en el programa en esta semana. Sí. Y vamos de inmediato con esta revisión, un tema que llama poderosamente la atención por el grado de disonancia que tenían los dos países hasta el momento, y ahora con este cambio de gobierno hay visos de que esto puede ir mejorando. ¿Cuál es la situación hasta ahora que mantenían Colombia y Venezuela, y qué se ha acordado desde la toma de poder de Gustavo Petro? Sí, es que como mencionaste, el nuevo gobierno de Colombia, antes de que asumiera el poder el presidente Gustavo Petro, dijo que nosotros íbamos a normalizar las relaciones con Venezuela, ya cortadas las relaciones desde 2019, especialmente las relaciones diplomáticas. Y por eso recientemente anoche el presidente Gustavo Petro dijo que los dos países avanzan hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Dice que están en marcha contactos entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano a través de la Cancillería de las dos partes. Gustavo Petro dijo que piensa que dentro de 2 meses este proceso de normalización lleva a cabo y da fruto, da sus resultados. Y dijo que los contactos son parte de un proceso de normalización, y en 2 meses podrían abrir las embajadas ya cerradas, digo, desde hace 2 años. Dijo que su canciller Álvaro Leiva ha hecho contactos con su par venezolano. Ya recordamos que hace más de una semana, casi 10 días, que los dos cancilleres firmaron un acuerdo, firmaron un contrato en relación a abrir las embajadas y los consulares en sus países propios, y también ahí en una ciudad fronteriza en Táchira, en Venezuela, antes de que el gobierno de Gustavo Petro asumiera el poder. Y el presidente dijo que este proceso es el seguimiento y la continuación de los acuerdos que los dos países llegaron recientemente y firmaron recientemente. Antes del anuncio del presidente Gustavo Petro, el gobierno venezolano había anticipado que a través de su Ministerio de Defensa había contacto con el gobierno vecino, con el gobierno de Colombia. Eso lo anunció el ministro de Defensa de Venezuela, señor Padrino López. Dijo que nosotros vamos a tener contacto directo con las autoridades del país vecino, con el Ministerio de Defensa, especialmente bajo la orden del presidente venezolano, señor Nicolás Maduro. Pero llamó a tener mucha prudencia. Dice que hay que tener prudencia y con un ojo abierto para asumir las nuevas realidades que ya está experimentando el país colombiano, el país vecino Colombia, especialmente en la frontera. Les invito a ver una parte de las palabras del presidente Gustavo Petro, tanto el ministro de Defensa de Venezuela, el señor Padrino López. Que se está trabajando la normalización de las relaciones, que es un proceso que implica la apertura de la frontera, etcétera. No, es que mientras no se normalicen las relaciones no hay embajadores. En este momento el canciller ha hecho contactos, digamos, con el gobierno con el otro gobierno para ir procesando la apertura de la frontera. No, digamos, yo creo que en 2 meses podemos estar con lo más importante superado. Hay temas más complejos, por ejemplo, Monómeros Colombo-Venezolanos, que es donde se hacían los fertilizantes. Es una empresa afectada, casi que quebrada,
que hay que ver técnicamente cómo se puede reiniciar, hay que ver las formas jurídicas. He recibido las instrucciones de mi comandante en jefe de entrar en contacto inmediatamente con el ministro de Defensa de Colombia, cosa que voy a hacer en las próximas horas. Dado el nuevo escenario nacional que vive Colombia, es momento ya de retomar responsabilidades y de trabajar en conjunto, por supuesto, con las responsabilidades diferenciadas. Osvaldo, recordemos que el paso vehicular entre los dos países en la frontera está restringido desde 2015 y está cerrado desde 2019 después de que el gobierno de Duque reconoció al opositor Juan Guaidó como Claro, presidente interino en este caso. Presidente interino de Venezuela. Bien, hay varios factores que hay que analizar, porque ¿cuáles serían los primeros pasos en esta reconciliación, por decirlo, entre ambos países? Ya vemos que se han reunido los cancilleres y que han tomado estos acuerdos. Hubo un trabajo de avanzada también antes que el propio Gustavo Petro llegara a la Casa de Nariño, pero hay mucho más por hacer, ¿no? Sí, es que, como dices, el primer paso fue la reunión entre los dos cancilleres, que fue en el 30, hace más de 10 días, y firmar el contrato para normalización las relaciones y los lazos. Eso fue el primer paso. El segundo paso lo dio el gobierno de Colombia, después de que el presidente Gustavo Petro asumió el poder en Colombia, mandó un proyecto de ley al Senado, que ese proyecto está siendo investigado en el Senado por parte de los senadores y congresistas para abrir las dos embajadas, porque necesita el permiso del Senado y del Congreso colombiano. Pues el segundo paso fue el permiso del poder del Congreso. Y eso también los senadores y los congresistas en Colombia lo están investigando. El tercero fue la presión por parte del pueblo colombiano, tanto que el pueblo colombiano como el pueblo venezolano de las dos partes. Y también los empresarios, que ya están negociando entre las dos partes y tienen su comercio que ha sido afectado por esta relación que tuvo el expresidente Duque con el gobierno de Maduro en Venezuela. Esos pasos son pasos muy importantes, los que, como dice el presidente, hay que darlos que es un proceso. Hay que esperar para que este proceso sea su propio resultado y poco a poco vamos a abrir. Y dice que nosotros abrimos las relaciones y también para que en los sectores tanto político, social y militar. Sabemos que eso es muy importante en cuanto a la seguridad de la frontera entre Venezuela y Colombia. Ya sabemos, los paramilitares, la guerrilla están activas ahí y están dañando a las dos partes, tanto el pueblo colombiano como el pueblo venezolano. Bueno, de hecho, quiero quedarme en el último punto. Tú hablabas también de lo que se ha hecho en Táchira, que es fronterizo entre los dos países, de los acuerdos, pero hay puntos que son fundamentales y que hay que resolver en la frontera colombo-venezolana, que tienen que ver, primero que todo, con lo que tú señalabas, los grupos paramilitares que actúan y que están activos en la zona. Segundo, el tema del comercio, que es fundamental para los dos países en la frontera, porque ahí hay un movimiento constante de mercaderías de un lado hacia otro y eso se tiene que regular prontamente para que obviamente no haya problema. O sea, la frontera es un punto fundamental dentro de este acuerdo entre Colombia y Venezuela. Sí, eso es correcto y quiero añadir algo, que el cierre de los pasos binacionales ha llevado además a la apertura de caminos alternos, llamados en las dos partes, llamados trochas.
por donde transitan miles de personas y millones de dólares en mercancía de contrabando, como mencionaste. Y el gobierno de Venezuela dijo que nosotros vamos a regularizar este proceso de mercancía, de idas y venidas de la mercancía. Y también hay que mencionar el contrabando de gasolina por parte de las bandas que ahí existen desde Venezuela a Colombia, que fue uno de los temas que deben ser abordados por los dos. Y hay tránsito de civiles también que corran peligro cuando toman estas vías que son alternativas y que obviamente no tienen los cuidados ni la seguridad necesaria. Exactamente. Bien, Abedín Tayoí, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. A ti, un placer para mí. Buen día.